Buenas tardes, mi nombre es Flavia Mejía y en este momento estaremos tratando sobre la evolución de la lectura y la escritura en la humanidad. Lo primero que debemos saber sobre el origen de la escritura y la lectura es que ambos surgen por la necesidad que tenían las personas en la antigüedad, unos por plasmar ideas o pensamientos en papel o piedra y otros por leer aquellas ideas o pensamientos que tenían las demás personas. Este proceso se divide en dos etapas, las cuales son adaptación de la imagen o la idea y adaptación de la imagen a sonidos específicos. Los inicios del origen de la escritura se remontan en Mesopotamia por medio de dibujos que aparecieron en paredes de las cuevas. Esto fue alrededor de 4000 a.C. Ya para el 3400 a.C. inicia el desarrollo de la escritura jeroglífica en Egipto. Y para el 3350 a.C. en Mesopotamia inicia la era de la escritura pictográfica en tablas de arcilla, la cual se utilizaba para representar objetos o conceptos. Para el 2900 en Mesopotamia, la escritura se convierte en cuneiforme, con la adaptación de las tablas de arcillas, y en 2800 a.C. a cada fonema le correspondía una gráfica y a cada símbolo un grafema. En el 1700 a.C. los cananeos empiezan a utilizar un nuevo método de escritura, el cual contenía o estaba compuesto por un alfabeto de 27 letras. En 1600 a.C., los chinos escriben por primera vez sobre los caparazones de las tortugas. Ya para el 1400 a.C., en Grecia inician a crear dibujos y símbolos con fonética. Y para el 1000 a.C., los fenicios inventaron un alfabeto sencillo, el cual les serviría de base para el actual, y los primeros escritos mesoamericanos. En el 900 a.C., en Grecia se introduce lo que es el alfabeto de los fenicios y se empieza a escribir las vocales. En el 730 a.C. aparece la escritura senencial y en el 700 a.C., en esta época, aparece el abecedario latino. Ya para el año 431 a.C. nace la poesía y lectura silenciosa, las cuales surgen por parte de los griegos, quienes tenían grandes bibliotecas y las personas que eran capaces de leer tenían que ir allá a leer en silencio, como bien lo dice. En el 105 a.C. los chinos inventaron el papel y se realizó el primer comercio de libros en Atenas. En el 400 después de Cristo nace el libro en Roma, se sustituye el rollo de papel por este, y las lecturas en esta época se estaban más ligadas a lo que era el ámbito religioso. En el 590 después de Cristo, en Japón se inicia lo que es la impresión xilográfica, la cual era utilizada principalmente para imprimir talismanes. A través de esta aparecieron los primeros libros impresos y esto sucede antes de la imprenta de Gutenberg. En el 750 después de Cristo se hace o nace lo que es el primer periódico llamado La Gazette. Este nombre lo tiene por la moneda que se transitaba en Italia para comprar la prensa. Y en 1436 nace lo que es la imprenta de Gutenberg, ya que este modifica la imprenta construida por los chinos. En 1458 se utiliza el método silábico y el canto se convierte en un método eficiente para ejercitar la lectura y se da inicio a la práctica de leer corrido con ayuda de libros. En 1600 aparecen los silabarios y catecismos y en 1873 se crea la primera máquina de escribir hecha por la compañía de Remington. En 1960 se crea la World Wide Web, www.net, que es la que utilizamos todavía en la actualidad, solo que más modificada. En 1980 empieza la revolución digital, donde se empezó a depender de las computadoras de mesas que eran utilizadas en aquel tiempo. En 1993 se empiezan a crear editores de HTML para el diseño de páginas web, revolución digital y la era tecnológica. En el 2023, ya a la actualidad, la lectura y la escritura se han convertido en capacidades que todas las personas pueden adquirir en un proceso que va más allá de la comprensión de los símbolos
y sus combinaciones y que está a la par de todos. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que la historia de la escritura y la humanidad haya sido bastante clara para todos y que hayan adquirido nuevos conocimientos de cómo fue evolucionando la historia hasta la actualidad.